Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Arregla tu desastre interior. El día de hoy te tengo a un invitado que lo adoro, lo amo desde que literalmente nació y es Ricardo Luengo. Sí, por el apellido se darán cuenta que tiene similitud conmigo, pero y sí es cierto, es mi hermano. Ricardo viene el día de hoy para hablarnos uno de los temas más sensibles y uno de los temas que ha marcado mucho tanto mi niñez como la suya, definitivamente la suya muchísimo más. Él desde pequeño fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno, para las personas que lo padecen o si tienes algún familiar que lo tiene, comprenderás que no solamente involucra al niño en cuestión, sea niño o niña, sino que también involucra a toda la familia, porque no te enseñan, ni tampoco a los hermanos, en mi caso yo era la hermana, no te enseñan a tratar con este tipo de situaciones, con una persona que esté completamente dispersa, que se asocie con alguien que no quiere prestar atención, alguien que se porta mal o alguien que sencillamente no quiere hacer nada con su vida, ¿sabes? Entonces, y esto aunado a la hiperactividad, que no necesariamente todas las personas que tienen déficit de atención la tienen, pero un gran porcentaje sí, pues hacen de este tipo de personas muy incomprendidos en la sociedad y suelen estar excluidos de cierta manera por sus conductas, porque como no se ven a simple vista como un síndrome, piensas que sencillamente es una persona que no quiere encajar en el mundo en el que está viviendo. Vamos a hablar con Ricardo, que como ven es mi hermano, así que estoy súper orgullosa de todo su camino. Ella tiene 27 años, pero quiero que le hable a ustedes, sea si tienen algún familiar que esté pasando por esto, si tienen un hijo o si están ustedes mismos, no están solos. Ahora hay muchísimas más herramientas que antes, eso es lo bueno. Y te invito a ver este episodio porque primero está buenísimo, está cariñoso porque está así como que amor de hermanos, muy bonito, y está también sembrando conciencia sobre este síndrome de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Nos vemos en el episodio del podcast Arregla tu desastre interior. Bienvenidos al podcast Arregla tu desastre interior. Quiero que sepas que eres mi segundo invitado hombre. Muchas gracias. Wow, o sea, estamos intentando ser inclusivos, tú sabes. Que todos los sexos puedan participar dentro de esta experiencia que es este podcast. Y les cuento un poquito. El invitado del día de hoy es súper exclusivo porque nada más lo tengo yo por ahora en programas como esto. Ya después cuando sea famoso ya no sé qué va a pasar, pero por ahora lo tengo yo y mi primicia es con mi hermano. Pues sí, Ricardo se llama Ricardo Luengo, es mi hermano menor, por nada más 1 año y 7 meses, o sea, tampoco es que nos llevamos la vida. Pero muchísimas gracias, Ricky, por querer estar aquí conmigo el día de hoy y compartir con toda mi audiencia. Muchas gracias a ti por invitarme, a mí también, hermana. Qué bella. Ay, gracias. Bueno, si ven en el episodio van a ver que yo le digo Ricky y él lo más seguro es que me diga Katy. Bueno, porque así nos decimos de toda la vida, entonces es como complicado hacerlo de otra manera, ¿verdad? Yo te veo, no te puedo decir Ricardo porque siento que te estoy regañando. Como que, Ricardo Salvador, no puedo. ¿Verdad? ¿Te pasa? ¿Tú me dices Catherine? Nunca. Nunca me dices Catherine. Nunca me dices Catherine. Pero ahorita como estamos hablando solamente 2 personas, no hay otras personas terceros presentes, pues no voy a sentir necesario decirte ni siquiera Katy, así que va a estar muy bien. Bueno, yo sí lo voy a decir Ricky, sorry. O sea, así se quedó. A ver, y quiero antes de empezar una anécdota súper interesante. ¿Saben qué? Mi hermano tiene un tema aquí con las compras compulsivas, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Y esa compra compulsiva lo llevó a adquirir un instrumento que he utilizado más yo que él, que es este hermoso micrófono. Así que, Ricardo, eres parte de la creación de este podcast y de hacer lo posible porque tú nos brindaste el micrófono sin saberlo. No sabíamos que iba a servir para este game. Así que gracias. Y bastante que le dije ese día, ¿cómo puede ser que tú compres eso? O sea, eso fue un problemón. ¿Por qué? Las prioridades, que no sé qué. Y al final, ¿quién lo terminó usando? Yo. Entonces... gracias por el micrófono, por cierto, no te lo había dicho.
Con mucho gusto te lo presto, hermana. Sé que te sirve mucho. Este préstamo está un poco perdido ya, pero bueno, no te preocupes, en algún momento te compro el micrófono. A ver, ahora ya esto fue para romper el hielo. Les comento un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Mi hermano, aquí presente, nos va a decir primero quién es y segundo, vamos a hablar de un tema que creo que es súper fundamental que lo sepamos mucho y más si tienes este trastorno o si tienes algún familiar o algún hijo que tenga esto. O sospeche que puede tener. O sospeche totalmente. Porque estamos hablando de una persona ya adulta. Sí, es adulto. Soy un niño por dentro. Es un niño por dentro, pero es adulto por fuera. Pero tengo barba. Exacto, tiene barba. Y bastante, por cierto, ¿no lo ven? Bueno, entonces no hay problema. Sus hijos van a crecer, ustedes van a crecer si ya no tienen la edad de él y si son más pequeños, todo va a estar bien. Pero vamos a escuchar desde la voz de alguien que ha tenido esto, todo lo que ha sido esta travesía, porque al final lo vemos mucho el déficit de atención, que eso es lo que vamos a hablar, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Lo vemos mucho en redes sociales, lo vemos en YouTube, lo vemos en internet como tal, pero hablan sobre como si fuera un documental, ¿sabes? O sea, dicen, ok, estas son las causas, estos son los síntomas, este es el tratamiento, pero no hablan como desde alguien que lo vive. No se internaliza, no se empatiza con el trastorno. Claro, porque se habla y se explica desde una perspectiva científica, psicológica, psiquiátrica. Y pues, obviamente, no todo el mundo es psiquiatra ni psicólogo para entender todos estos términos. Entonces, claro, viene una persona que sí lo siente y yo creo que desde el primer momento en que empecé a hacer este episodio contigo, creía que íbamos a llegar a muchísimos corazones que lo necesitan al final, que necesitan esta voz, y quiero que lo veas como que te hubiese gustado escuchar hacía muchos años cuando empezó toda esta travesía, ¿no? Me hubiera ahorrado muchos problemas. Bastante, ¿verdad? Bueno, entonces, here we are. Ok, empecemos. ¿Quién es Ricardo Luengo? Ricardo Luengo, mira, esa es una pregunta que parece bastante simple, ¿no? Pero que la mayoría de las personas cuando se lo preguntan se categorizan por un ámbito laboral, por un estudio, por un rol en la familia. Pero un ser humano es un ser y es mucho más que eso. Aparte de, obviamente, de ser un ser humano, creo que lo vemos. Un ser humano un poco peculiar, pero terminó siendo un ser humano igual. Yo me considero un ser bastante espontáneo, bastante creativo. Y mi finalidad siempre en todo es satisfacer mi espíritu. Y ya vamos a hablar de eso mucho con precisamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que yo soy muy espontáneo. Y hoy, ¡súper! a esta hora, hoy puedo tener una idea que me emociona con una intensidad enorme. Pero quizás más tarde, quizás mañana, quizás en una semana, tengo otra idea, tengo otro proyecto que me vuelve loco también y toma toda mi atención. Entonces esto siempre termina siendo pues una persona que cuesta mucho categorizar en un ámbito. Perfecto. ¿Y tú te considerarías alguien que siempre está en evolución, creciendo? ¿O sientes que más bien eres una persona que ya llegó hasta su punto de aprendizaje? Algo muy bonito, conversarlo. Nadie llega a su límite de aprendizaje, ni siquiera un anciano de 100 años. Gracias, me encanta escuchar esto de mi hermano, disculpen. Bueno, y lo que pasa es que, bueno, cada ser humano tiene vivencias diferentes. Por muchos ámbitos, por ámbitos culturales, por ámbitos sociales, por ámbitos familiares.
Y eso hace que cada persona aprenda cosas muy diferentes al resto. Por eso es que hablamos de que cada cabeza, cada ser humano es un mundo. Porque sí es cierto que podemos tener muchas similitudes con nuestros parientes, con nuestros amigos, pero nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a ser un match total con nadie. Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros dos somos hermanos, nos adoramos, nos queremos, nos hemos peleado como la vida y nos hemos también amado desde que tenemos uso de razón, pero somos súper distintos. Y yo creo que esa es también la esencia de todo. Exacto, y cada uno aprende a su manera. Total. Entonces, bueno, mi aprendizaje es diario. Y precisamente por esa espontaneidad que yo tengo, pues yo constantemente estoy aprendiendo de un montón de cosas diferentes porque yo soy una persona hiper multifacética que me puedo hipercentrar en aprender filosofía, me puedo hipercentrar en aprender electrónica, me puedo hipercentrar en aprender arte, en aprender física cuántica, y eso varía de un momento a otro. Y nunca basta, nunca se termina el conocimiento que me interesa por aprender. Siempre aparece algo nuevo. Total. Entonces, eso me lleva, literal, ya llegaste a uno de los puntos de un adulto cuando tiene déficit de atención, o sea, que ya eres un adulto obviamente con todo este tema de trastorno de déficit de atención. Pero me parece súper interesante esto, ¿sabes por qué? Porque sigo diciendo, en la web, por ahí vemos puros casos de niños, ¿sabes? Claro. Y habla mucho del ámbito escolar. Pero yo quería hablar, y está bien, vamos a tocar el tema escolar, pero quería hablar de un adulto con déficit de atención, porque hay seguramente millones de personas con déficit de atención que tienen más de 25 años como tú, y tú tienes 27. Oye, y es como que... Sí, brother, ¿sabes? Sí existo, hola, y yo también lo tengo, ya pasé mi edad escolar. Exacto, y bueno, si bien es cierto que hay muchos adultos que pueden llegar a tener el déficit de atención ya en la adultez, pero la mayoría de los casos termina en la adolescencia tardía. Eso es importante. Pero bueno, cabe destacar eso. Hay veces que no se termina de ir completamente o todos los síntomas siguen igual. Y el punto que tocaste me parece perfecto, pero me parece ideal que vayamos cronológicamente. Porque, Perfecto. claro, ahora soy un adulto con déficit de atención e hiperactividad, pero igual fui un niño. Todos fuimos. Fui un niño, fui un adolescente y en todo ese momento lo tuve. Entonces, bueno, vamos a tratar progresivamente cómo fueron los problemas, cómo los puedes solucionar, hasta, bueno, ya llegar a la vida adulta con espíritu de niño. A ver, bueno, primero ya vamos a entrar en el tema de qué es déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Es un trastorno del neurodesarrollo, normalmente que se tiene como, si no me equivoco, de todas maneras tú me vas a decir, tiene tres componentes. El primero es que no te puedes concentrar fácil. O sea, son dos componentes y el tercero es la combinación de los dos. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Dilos tú, por favor. Mejor y yo cualquier cosa complemento. Bueno, el TDIH o ADHD, como se dice en inglés, puede tener dos factores y no necesariamente tiene la hiperactividad o la falta de atención en ambos escenarios, pues en una persona. Puede ser el primer escenario, que es falta de atención, o sea, un síndrome de falta de atención, y el otro que es un síndrome de hiperactividad. Ahora está el tercer ámbito que dijo mi hermana, que es la combinación de ambos, que es el TDIH como tal. Ok, y también, o sea, bueno, por lo que he podido ver, también está asociado un poquito con el tema de los impulsos. O sea, estos niños cuando se le diagnostican también tienen un tema con los impulsos. Realmente cuando quieren algo se vuelven un poquito, tú sabes, lo quiero ya. Entonces, ¿está realmente asociado desde la niñez? Por supuesto, y de hecho, en la niñez es donde es más fuerte, porque a medida que vamos creciendo, pues vamos aprendiendo
a que socialmente pues tenemos que reprimir impulsos, tenemos que disminuirlos. Hay veces que, bueno, a veces las cosas no se pueden dar inmediatamente y no se puede tener esa increíble gratificación inmediata que queremos. Pero de niño, oye, está bien difícil. Claro. Está bien difícil. Total, ¿no? Y qué complicado también para las personas que están a su alrededor, porque imagínate un niño que obviamente tiene todo este tema de los impulsos y quiere la gratificación inmediata de una vez. Yo me acuerdo cuando estás pequeño, ¿sabes? O sea, quería ya. No existe intermedio. Ojo, todavía quiere ya las cosas. Tampoco es que ha cambiado mucho, por favor. No ahora toda la familia. Y que eso es mentira, todavía es así. Pero, o sea, lo cierto es que con un adulto, a mí me parece que es un poquito más fácil. Porque con los niños, imagínate tú controlar esa situación. Es un poco complicada, la verdad. Claro. Es un poco complicada. A ver, Ricky. Cuando te diagnostican déficit de atención e hiperactividad, porque él sí tenía la combinación. Correcto. En ese momento. Obviamente no te puedo preguntar qué pensaste, porque, o sea, en ese momento tú como que, ok, tengo eso, fine, pero es que eras un niño, eras muy pequeño. ¿Cuántos años tenías? Mira, eso fue en España, no sé, tendría que como 6 años. Estabas en preescolar, porque sí. Tenía como ¿En kinder? 5, 6. No, sí, yo llegué a España con 6 años. Ajá, sí, porque yo estaba en segundo grado de primaria. Exacto, tú estabas en tercer nivel de kinder, de preescolar, pues. Así que tenía 6 años. Ya lo llegamos. Pero entonces recuérdame un poco, porque obviamente yo también estaba pequeña. ¿Eso fue dentro del mismo colegio que le sugirieron a mi mamá que tú tenías eso? Sí. Ok. Tengo entendido porque, bueno, mi memoria no es uno de mis atributos más buenos. Pero tengo entendido que fue la profesora que tenía, la que me regalaba carritos cuando hacía las cosas y prestaba atención y eso. Ay, tú dices que no te acuerdas de la cosa. O sea, me acuerdo que llevaba como una lista con unas estrellitas y tal, y cuando llegaba una estrellita me daba un carrito, un Hot Wheels. Wow, yo no sabía eso. De eso me acuerdo. Me vengo a enterar después de ciertos años que a ti te daban carrito por prestar atención. Oye, yo quiero mi carrito. O sea, nadie me dio un carrito por prestar atención. No, pero está bueno saber eso. Ok, y entonces en ese momento te empezaron a hacer los exámenes. Sí, bueno, ya de eso no me acuerdo absolutamente nada. Okay. Pero, o sea, obviamente tenía una especie de conciencia de eso porque me lo había dicho, yo qué sé, el terapeuta, X. Pero no tuve conciencia de eso por mucho de la niñez, obviamente. O sea, es algo que no pensaba. Total. Yo simplemente era Ricardito. Mini Ricky. Pequeño Ricky. Que por cierto, él era mucho de los que se montaba por las paredes, ¿sabes? De las puertas. Entonces él siempre parecía Spider-Man. Eso es algo que me acuerda de esa edad. A mí me gustaban mucho las alturas, sí. Sí, no. Trepaba por cada lugar que podía. Tenemos un tema aquí con adorar el peligro, tú sabes. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, fíjate que esto me parece súper interesante porque sé de primera mano que en España, cuando nosotros vivimos en España cuando éramos muy pequeños, como ven, nosotros somos de Venezuela, entonces eso es importante. Nosotros fuimos de Venezuela para España, y allá cuando te dicen esto, allá me parece que sí sabían de lo que estaban hablando. O sea, sí sabían tratar a una persona con déficit de atención, y tú te sentías, o te acuerdas de haberte sentido excluido dentro de las aulas de clase en España. Te estoy hablando en España, por esa razón. Para nada. Ay. Yo de lo poco que recuerdo, pues era un niño más. No me gustaban mucho los deportes convencionales, pero bueno, jugaba, me portaba muy mal en el colegio. O sea, era muy No es que se travieso. portaba mal, es que exacto, era travieso. Era muy travieso, no sé, podía romper las cosas, podía agarrar cosas que no debía agarrar. Me agarraba la Barbie y la botaba por la ventana, gracias. Ajá. Te perdoné, tranquilo.
Eso es lo que puedo decir de ese momento. No me acuerdo mucho de cuando estábamos en España. Y después, cuando vas creciendo, porque ¿qué pasa? Después nos vamos otra vez a Venezuela, un país latinoamericano, como todos saben, donde no tienen el mismo conocimiento los profesores y las personas también sobre este trastorno. Entonces, aquí se crea un poco de lo que yo estaba hablando justamente el episodio pasado con Sandra Figueroa, que estamos hablando de la inclusión. Estamos hablando de que muchos países latinoamericanos no están preparados a nivel educativo, nuestros profesores, para tratar a personas que digamos que tengan algo diferente. Te estoy hablando algo diferente porque existen diferencias de todo tipo. Sí, bueno, por lo menos en aquella época sí. No era algo común, o sea, por lo menos ahora que se comenta mucho el tema del trastorno y pues obviamente no todo el mundo tiene mucho conocimiento de eso, pero saben que existe. Entonces quizás ya pueden como hacerse la pregunta, oye, ¿será que este niño como que tiene esto? Porque él es muy distraído, o no sé, o no se puede concentrar en nada. Pero claro, en esa época no había redes sociales, no había nada y la concientización de cualquier tema de salud mental pues no era conocido por casi nadie, sobre todo aquí en Latinoamérica. Totalmente. Entonces cuando llegué, yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo, pero mi mamá comentó que ya me habían diagnosticado, llegamos aquí y como que en el colegio no sabían nada de eso. Sí. Entonces mi mamá les estaba hablando en chino. Mínimo. Sí. Entonces, claro, los profesores se quedan, no, este niño lo que quiere es joder. No, exacto, es tremendo, pues. Es tremendo. Déjate vaina que trastorno nada. Mira, dale un manotón, un puñete que se arregla, ¿no? Ya. Ojo, pero es que eso era lo que se decía, Ricky. Claro. Yo me acuerdo súper, ¿verdad? Era lo que se decía, este niño lo que es tremendo, déjate de cosas de que si trastorno de déficit de atención, hiperactividad, eso con 2 golpes se arregla, ¿te acuerdas? Así es. Ok, entonces ahora, más allá del ámbito familiar, que puedas tocar ese tema, porque obviamente yo lo conozco, pero no lo conocen ellos, pero el tema educativo, quiero hablar del tema educativo porque aquí habrá muchos padres que quieren ver más o menos qué es vigilar dentro de las aulas de clase para que sus hijos no la pasen tan mal, ¿no? O también personas que están pasando por esto. Primero vamos a hablar de identificar. Perfecto. Claro, hay muchos síntomas y en cada niño pues se pueden desarrollar síntomas diferentes. Inclusive entre niñas y niños se evolucionan síntomas diferentes. Pero por lo menos algunos pueden ser que el niño constantemente, aunque se lo digan muchas veces, aunque se lo digan antes de salir, que no lleve los lápices, que no lleve el cuaderno que tiene que llevar, que no lleve el libro, aunque se lo hayas dicho un minuto antes, aunque se lo estés diciendo en este momento presente, quizás te está mirando, pero no te está escuchando. Pero luego ves y no tiene nada en el bolso, o tiene algo que no era acorde con las clases que iba a haber en el día. Ya hablando en la escuela, en el colegio, pues mucha distracción con cualquier cosa que tenga al alcance, con los abanicos que estén en el techo, con la mesa donde esté sentado, los patrones, el diseño de su cuaderno, o simplemente divagar en su imaginación, que eso pasa mucho, que quizás que es el mismo punto que estaba hablando cuando los padres le dicen algo al niño y el niño no está escuchando. Puede estar divagando mucho en su imaginación, que de repente le están hablando y él está cuestionándose en su cabeza por qué la rueda tiene que ser redonda. O por qué no puede ir a Disneyland ahorita si tiene muchas ganas. Y no tiene nada que ver con el tema, pero el niño está divagando en su cabeza. Entonces las palabras le están entrando por aquí
están saliendo por aquí. Y claro, de esto es muy fácil darse cuenta. Claro, pero entonces se dan cuenta, pero ¿cuántos adultos realmente reaccionan? Ah, no, sí, lo que pasa es que él tiene déficit de atención. Pues no, o sea, tú como adulto normalmente es como que ¡préstame atención! ¿No? Y Claro. entonces, claro, si no sabes manejar el tema, que estoy hablando de que es la mayoría de las personas, nadie nace aprendido. Y sobre todo, también la impulsividad, hablando de los dos desarrollos simultáneos, en atención e hiperactividad. El niño tiene una energía increíble. O sea, puede agotar la energía de los papás jugando todo el día, de sus hermanos, y el niño va a estar enérgico y con ganas de hacer cosas. Total. Y no de algo en específico, pero que quiera hacer algo. Entonces, si termina de hacer algo, quieras otra cosa. Eso también es otro síntoma. Y está de aquí, está para allá. Entonces, está corriendo en toda la casa, no se puede dormir. Ay, no, total, retweet. O sea, yo me acuerdo. Ya va. Ricardo, la frase de él era: estoy aburrido, ¿verdad? Tú siempre decías: estoy aburrido. Man, yo decía, pero este niño no puede, él está aburrido en la vida. O sea, siempre estaba aburrido, claro, pero es que como perdías interés rápido en lo que estabas haciendo, ya querías hacer otra cosa diferente. Y como muchas veces, pues como pasa en la vida, no es que encuentras como que, ay, ya sé lo que hacer en el segundo siguiente. Estabas aburrido en ese periodo, ¿no? Encontrando otra cosa. Y yo me acuerdo perfectamente de eso. Y bueno, también el tema de dormir. O sea, yo podía dormirme a las 8 de la noche y era las 12 de la noche y Ricardo estaba así. O sea, con los ojos pelados. Todavía, o sea, tenemos un tema también con el tema del sueño, eso no como que se quita mucho. Pero, El mío no. exacto, pero al final es como una persona súper activa, de verdad, súper activa. Ok, y háblame de la parte negativa de los colegios. ¿Qué sentías tú dentro de los salones de clase, sea de los profesores o sea de tus amigos? Digamos que envuelve todo este tema, ¿no? Porque puede ser que, ay, no, sí, todo el mundo lo entiende, pero sabemos que no todo el mundo lo entiende. Entonces, ¿qué pasaba dentro de la cabeza de Mini Rick? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Frustración, culpa? Bueno, cuando estaba más pequeño no le daba mucha importancia. Y también pues me ayudó que los profesores en España pues me dedicaban un poco más de atención a mí para ver cómo iba siguiendo la clase. Pero aquí en Venezuela sí empecé a tener malas notas, malas calificaciones. Y ahí, bueno, al principio no me molestaba, porque bueno, era un niño pequeño, o sea, no me importaba tener mala nota. Cada vez pues que iba subiendo de grado, pues me iba afectando como que un poquito más. Claro. Porque claro, los otros niños que tenían mejor nota, yo tenía mala nota. Y eso pues me hizo sentir mal gradualmente. O sea, Ok. cuando estaba en primaria no mucho, avanzando en secundaria pues ya más. Y es un tema de la concientización del problema, sabiendo que es un problema. Claro, pero en el sentido de que, y más los niños, o sea, y más los compañeros de clase, no es algo que menos saben. Si los profesores no saben, menos saben ellos, ¿sabes? Entonces, ¿qué vive la cabeza de un niño cuando, por ejemplo, pasas de quinto grado de primaria, que digamos que ya tú estás como que más recibiendo mucha de la información que te está llegando? Porque tú me corregirás, pero yo siento que el ser humano quiere pertenecer. De cierta manera, siempre quieres pertenecer a donde vas. Entonces, si tienes alguna limitación para pertenecer, sea impuesta por los demás o sea por ti mismo, puede ser difícil. Claro. ¿Cómo esto te sucedió a ti? ¿Cómo me sucedió? Bueno, como estaba contando, de niño me iba bien en la escuela, pero cada vez que fui creciendo pues fui perdiendo el interés.
Y por ejemplo, con las matemáticas, a mí me aburren las matemáticas, no me gustan las matemáticas. O sea, me gustan las matemáticas y soy bueno calculando, es cuando estoy haciendo algo que quiero hacer y que involucra matemáticas. Claro. Pero por hacer una tarea, por hacer un examen, por estudiar, por hacerlo, oye, me costaba y ya yo como que me resignaba, entonces ya buscaba ayuda. Mira, Katy, mamá, ayúdeme a hacer esta tarea, por favor. Está complicada. Está complicado, no puedo. Entonces, claro, ahí ya empecé a hacerme creer que no podía, porque se me complicaba. Y como se me complicaba, yo dije, no puedo. Las matemáticas como que no van conmigo. Fue una etiqueta que me puse. Total. Bueno, yo hablo de esa etiqueta también en mi libro. Sí. Que yo la tuve también. Gracias. Así que compartimos etiqueta. Ok. Ay, Ricky, qué interesante porque me puedo imaginar lo, digamos, no difícil porque yo sé que hay muchas personas que podrán decir, oye, es más difícil otras cosas, pero yo me puedo imaginar en la vida de un niño o de un adolescente que ese es su mundo, ¿sabes? O sea, al final es su mundo, no es comparar, es que sencillamente es su bendito mundo y quiere encajar y quiere estar bien. Esto es algo muy interesante porque quiero que vayamos a un punto de que cuando la sociedad o el entorno o digamos las personas que están a tu alrededor, que los padres no siempre pueden controlarlo, es una realidad, no se puede controlar a todas las personas que están a tu alrededor, ojalá. A nadie. Pero a nadie se le puede controlar. Pero yo digo ojalá porque quizás se evita bastante sufrimiento si se podría, pero no se puede porque la gente crece, ya, tienes tus círculos. Pero el TDAH y digamos el trastorno de déficit de atención tiene asociaciones con otro tipo de patologías, ¿no? Más a nivel psicológicas. Síntomas, sí. Sí, entonces... Comparte síntomas. No, y más allá de síntomas, quiero ir a que cuando estás, digamos que constantemente o gradualmente, como tú estabas diciendo, que buenísimo porque viene de tu voz, gradualmente si estás sintiendo eso, imagínate sentir frustración de alguna cierta manera en menor medida, después un poquito más, después un poquito más, después un poquito más, ¿no? Después quizás algo de inferioridad porque tú ves que los demás están avanzando. Totalmente. Y a ti se te hace un poquitico más complicado porque es una realidad. Entonces, eso va gradualmente creciendo, ¿sabes? Entonces, por eso es que se asocia al trastorno de déficit de atención y tenemos un vivo ejemplo de que también sí puede pasar a otras cosas. Y quiero que nos hables de las otras cosas que puede pasar, porque puede ser trastornos de conducta, ¿sabes? Sencillamente esta persona que tiene trastornos de conducta y que le derivó de alguna manera los sentimientos y todo lo que pasó con el TDAH. Entonces lo llevó a trastorno de conducta, como pueden ser personas que sufren ansiedad, después puede venir con personas que sufren de depresión, como también después vamos a hablar del tema de los fármacos, porque ya por sí es medicada la déficit de atención y eso es otro tema. Pero ¿qué sientes tú con esto? Bueno, derivando en trastorno de conducta, son otras cosas. Son por lo menos las conductas antisociales. Ok. Lo que tú dices también puede ser un derivado o un avance del TDAH, pero es también genético. Okay. O sea, que la persona esté predispuesta genéticamente a sufrir de muchas cosas, o sea, y como tú dijiste también, depresión, ansiedad, también los trastornos de conducta, como hablamos ahorita, trastorno antisocial, psicópata, y bueno, también los inconvenientes que presenta pues el déficit de atención. Claro que puede terminar en una exclusión porque el paciente se puede sentir deprimido porque
no llena las expectativas marcadas socialmente con el rol que tiene que hacer, ya sea como un estudiante de primaria, de secundaria, de universidad, de un adulto. Y claro, se puede desarrollar depresión, se puede desarrollar ansiedad, se puede desarrollar consumo de sustancias, se puede desarrollar TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que eso también coayuda mucho la hiperactividad. Por eso el TOC está muy ligado con la hiperactividad del TDAH. Ok. Qué interesante, porque eso me lleva entonces a un punto que, ojo, yo también quiero hacer aquí un paréntesis. ¡Ping! Nosotros no somos profesionales, ¿ok? Lo que estamos hablando es vivencial. Y obviamente también de lo que hemos investigado, yo por mi parte, y él ha investigado muchísimo, 1000 veces más que yo. Y sabe mucho más de eso que yo. Pero ahora vamos a tocar el tema de la medicación. Yo por eso estoy haciendo la salvedad, porque no somos expertos. Lo que sí quiero que se ahonde es en un tema que vino hace mucho tiempo con el tema del Ritalin. Y yo quiero que se aborde porque normalmente las personas que tienen, a los niños específicamente que tienen TDAH, hubo un periodo de tiempo, yo no sé ahora cómo es, obviamente, porque no tengo niños chiquitos que tengan TDAH, pero llegó un punto donde se recetaba Ritalin, que es un estimulante para que puedas concentrarte y tú sabes, poder hacer foco en las actividades que estás haciendo. Te recetaban este tipo de medicamentos, Ritalin, por decirte una cosa, pero se recetaban estimulantes, ¿ok? Entonces, esto, no sé, es mi apreciación, creo que se hacía mucho a la ligera. Llegó hasta el punto de muchas veces después de grande escuchaba gente en las universidades que hablaban de Ritalin como que, ay, me ayuda a pasar los exámenes porque estoy más concentrado, ¿sabes? Cuando hay mucho peligro detrás de acostumbrarte a ingerir una sustancia, obviamente que te la mandó el médico, pero ingerir una sustancia por tanto tiempo, porque sí te puede generar adicción, o sea, a cualquier persona. Entonces, esto yo quiero decirlo, ¿por qué? Porque creo que debemos tomarnos un poquito menos a la ligera el tema de medicar a nuestros hijos y medicar a las personas que queremos, ¿no? Obviamente, ahorita ya la salud es diferente, estoy hablando de algo que se pudo observar hace muchísimo tiempo, porque cuando fue la primera vez que te recetaron este tipo de cosas, estás muy chiquito. ¿Cuántos años tenías más o menos? La verdad no me acuerdo, pero yo creo que fue en España. O sea, estás bien chiquito. Claro. Entonces, o sea, si tenía menos de 7 años, estar viendo siempre de que si a tu hijo o a ti te recetan algún medicamento por el TDAH, estar monitoreándolo siempre, no jugar con las dosis, o sea, esto quiero decirlo lo más responsable posible, no desde un factor médico, pero decir que esto es interesante porque al final es un medicamento que te va a alterar de cierta manera, y la idea es que lo pases lo mejor posible, ¿no? Claro. Bueno, ya estamos metiéndonos en aguas un poco profundas, porque ya como mencionaste, no somos profesionales en el área, pero bueno, yo estuve viendo terapia, psicoterapia, psiquiatría desde mi temprana niñez, y obviamente también por eso tuve que estudiar mucho sobre diferentes trastornos mentales y los síntomas y todo esto. Y sobre la medicación, pues es un tema muy delicado, no se puede decir a la ligera, porque primero hablando del Ritalin, sí es un estimulante, genera dependencia, por eso también predispone a un niño a tener una tendencia de consumo de sustancias, de abuso de consumo de sustancias, Total. porque ya predispone su cerebro al consumo continuo de ese estimulante y a hacer sentir al niño diferente. Total. Porque sí, es un estimulante, pero yo que tomé Ritalin cuando era pequeño y lo volví a tomar en un tiempo en mi temprana adolescencia, genera un desprendimiento de una pequeña
parte del desprendimiento del ego, que eso significa básicamente como despersonalizarse, como estar sobre ti, no ser tú al 100%. Al 100%, ok. Y en ese momento, pues el Ritalin tenía pocos estudios porque era un medicamento que estaba saliendo al mercado relativamente nuevo. Y no es que haya que decirle a los padres que no les den o que sí le den, pero sí investigar muy bien con el profesional adecuado. Adecuado, total. Cuáles son los pros y los contras de tales y cuáles medicamentos. Que si ya tienen tiempo en el mercado, que si generan efectos secundarios no deseados. Claro. A corto, mediano y largo plazo. Y también quizás, digo yo, intentar varias cosas antes de medicar. No sé si eso se puede decir. Claro, es que todo es un conjunto, pero claro, siempre se empieza con terapia y psicoterapia, inclusive con psiquiatría, que antes era muy estigmatizado el tema, pero ahora... Gracias a Dios, Bueno. sí. Sí, no, es que es necesario. Yo creo que también después de la pandemia, y no sé, tú me dirás si también lo percibiste así, después de la pandemia se normalizó muchísimo más los temas mentales. Entonces era como que hay que prestar atención a estos temas. Y no es que la gente que va a este tipo de cosas está loco, es que todos tenemos un grado de locura y deberíamos querer estar bien, ¿sabes? Todos los seres humanos son susceptibles a padecer cualquier tipo de todo. patología mental. Solamente con los factores adecuados, ambientales, sociales, familiares, la situación que esté viviendo el individuo, si todo se crea en la tormenta perfecta, cualquier persona puede sufrir una patología mental. Total, total. Eso de verdad que más que alarmarme, siento que bueno que ya se está hablando de estos temas, ¿sabes? Y que Claro. se está hablando muchísimo más normal, porque antes las personas que tenían algún tema de cualquier cosa, no lo hablaban. No lo hablaban porque no querían que lo rechazaran de alguna manera, lo pusieran de lado. No sé si me dará la razón en eso. Claro, claro. Y sí, o sea, lo que dijiste es verdad. O sea, últimamente, inclusive antes de la pandemia, ya habíamos avanzado un poco en la concientización de la salud mental. Pero claro, después de la pandemia, fue un efecto en masa totalmente, en todo el mundo, en todos los países, en todas las ciudades, pues ya fue un poco obvio para que muchas personas se dieran cuenta de que, oye, realmente le estaba generando problemas muy serios a muchas personas. Problemas o sea, los más comunes, problemas de depresión, de Y de ansiedad, de ataques de pánico, inclusive la tasa de suicidios Se disparó. en la pandemia se disparó durísimo, porque las personas, bueno, estaban desesperadas, porque tuvieron que salirse espontáneamente y radicalmente de su vida normal. Totalmente, ¿no? Y es que, bueno, pasaron muchísimas cosas en pandemia y yo creo que aparte es que la sociedad no estaba preparada para esa pausa, porque muchos seres humanos andan todo el tiempo con el corre, ¿sabes? Estamos todo el tiempo que digamos haciendo lo que se supone que tienes que hacer, sea que vas al colegio, sea que vas a la universidad, o sea que vas al trabajo, o sea lo que sea, pero estás como que siempre, ¿sabes? Haciendo lo que se supone que tienes que hacer. Cuando de repente viene esta super pausa en todo, te tienes que centrar Adaptar. primero adaptar y segundo preguntarte a ti, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ahora estoy conmigo. Y si no te la llevas bien contigo, ¿sabes? O sea, y ojo, eso aparte del tema a mí me pasó. O sea, yo me encontré con un momento en que yo no estaba yendo a la oficina, no estaba haciendo como que tú sabes, la vida social que yo estaba acostumbrada, y cuando me tengo que centrar en algo más personal, a uno se le disparan todas las cosas que tú no pensabas que tenía. Ya, mi labio yo estaba ahí que comiéndomelo todo el día. Claro, Entonces, claro, es que es muy desesperante y a ti te pasó eso, pero Imagínate. ponte, hay muchas personas que inclusive perdieron un trabajo,
por el tema del trabajo, consecutivamente tuvo problemas familiares esta persona, ruptura con su pareja, problema con los niños. Entonces, claro, esto fue un caldo perfecto de cultivo para llevar a una persona a su límite. Claro. Ok, entonces, si yo te pregunto, Ricky Ricón, ¿qué es lo más difícil que sientes tú que ha sido tener TDAH? ¿Qué es lo más difícil para ti? Lo más difícil, no estaba preparado para esa pregunta, pero lo primero que se me viene a la mente, que ojo, no estoy diciendo que concienzudamente sea eso, pero fue lo primero que se me vino. Está bien. Este es espontáneo, este podcast es natural. Aquí no se detiene la cosa. Vamos. Lo primero que se me viene a la mente es que quiero hacer tantas cosas y tantas cosas me pueden llenar que no sé para qué estoy aquí. Ok. No tengo un objetivo claro, una motivación clara a seguir. ¿Y crees que puedas encontrar el método o alguna manera para encontrarlo? Siempre lo hay. Me encanta esa respuesta de tu parte. No, y es que es bonito, porque la verdad es que muchos de nosotros, todos los seres humanos, es más, hay personas que no tienen su propósito de vida y se mueren sin saberlo, ¿sabes? O sea, hay gente que, imagínate más en la época de antes que se iban a la guerra, pobre gente. Bueno, o sea, pero ya va, mira, es un tema interesante porque al mismo tiempo que te hace pensar, o sea, me hace pensar eso, pues también me hace pensar que es un método que tengo, es un superpoder que tengo con el déficit de atención y hiperactividad para nunca estar estancado. Porque nunca me he encasillado en que soy tal cosa. O que esto es lo que tengo que hacer en mi vida. Sino que continuamente voy explorando, continuamente mi curiosidad busca nuevos horizontes, nuevas maneras de hacerme sentir bien. Y eso es genial, porque si me quedara estancado en una misma cosa, pues el ser humano es muy... ¿cuál es la palabra? ¿Ser humano es muy conforme? Es muy inconformista. Ok. Entonces, una persona que está en su rutina y vive toda su vida en su rutina, oye, aunque le haya gustado empezar a hacer eso al principio, pues ya llega un punto que ya llega un punto en que, oye, o sea, yo soy un ser humano y yo soy algo más que esto. Entonces sí me gusta eso. Por un lado me gusta, por otro lado, pues... Tiene sus cositas. Tiene sus cosas. Ok, entonces ahora me llevaste a la segunda pregunta y ya más o menos la respondiste, pero bueno, si tienes alguna otra cosita que añadir, mi pregunta es, ¿qué le agradeces al trastorno de déficit de atención, Ricky? Mira, yo le agradezco bastante. Como estaba hablando de la espontaneidad, de la curiosidad no me mató. Ay, ¿qué tal? La curiosidad me puso en muchos escenarios que me han llenado de mucha gratificación. Y me ha hecho ser una persona, aparte de multifacética, me ha hecho ser una persona pues muy autodidacta. Demasiado autodidacta. Porque, mira, o sea, yo he experimentado y he hecho cosas que, oye, o sea, de todo, o sea, desde niño de hecho, o sea, es que son un montón de cosas. Cuando estaba en España hice una tabla de snowboard como con 7 años, al final se me rompió, porque solamente una vez he hecho y esa vaina se fue a la mierda. Aunque bueno, ya va, Ricardo tenía como 650.000 patinetas y todas, pregúntame cuál le queda, o sea, también hay un tema ahí.
Sí, bueno, o sea, por lo menos con los deportes yo practiqué patineta Skate, exacto. en modo de skate, de street, de trucos, también modalidad de downhill, que es en descenso a velocidad. También practiqué BMX, practiqué surfing, inclusive por un poco tiempo en Nigeria hice motocross. En el arte, pues sí, desde niño busqué hacer cosas con arte Súper artista. y no que tuviera la pintura, tuviera unos colores, sino con lo que yo viera. Yo veo algo y yo no veo un objeto que es, yo qué sé, que es un libro para leerlo, no, sino que ahí también veo una pieza para una obra artística que puedo usar. Pueden ser unas páginas, puede ser un collage que me sirva en conjunto con una pintura para hacerlo. O sea, por dar un ejemplo, me fascina la música, yo toco batería, toco guitarra, Muy talentoso en eso. me encanta cantar también. De hecho, ahorita estoy en una banda. ¿Y qué más les puedo decir? He hecho de todo. He hecho en mi vida En tu de corta vida todo. has hecho de todo. O sea, no, es que ya va. Tú cuando seas viejito y tú vayas a decir todas las experiencias de todo lo que tú has vivido, Ricardo, tú puedes hacer un libro fácil de 600 tomos, mío. O sea, tienes muchísimas historias. Tienes muchísimas historias y yo creo que eso es algo de verdad que te enriquece muchísimo como ser humano y qué bonito que digas que se lo agradeces al TDAH, ¿sabes? Ese constante, no sé, yo creo que es creatividad o esa constante búsqueda de cositas por hacer que te llamen la atención, te han hecho una persona increíble y que sabes de muchísimas cosas, porque no es que, si bien es cierto en el colegio, puede ser que un niño o una niña pues tengan una dificultad para prestar atención en matemática, pero créeme que si esa persona quiere aprender de algo, lo va a aprender. Y él es muestra de eso. Exacto, y yo por lo menos, o sea, yo nunca estudié ninguna de estas cosas. Quizás una que otra vez ya siendo adulto he visto uno que otro tutorial cuando algo pues me falta una idea. Pero yo he aprendido desde niño cosas de mecánica, cosas de electrónica, de física, de química, solamente porque las necesitaba para hacer un proyecto que yo quería hacer, sin haberlo estudiado previamente. Igual con filosofía, inclusive con física cuántica, a mí me encanta estudiarlo. Claro. ¿Y qué le recomendarías a esos padres que están ahorita teniendo ese tema, que están viendo el diagnóstico de su hijo o de su hija, o piensan que podría ser este diagnóstico? ¿Qué le podrías de verdad decir, o un consejo o una palabra de aliento? ¿Qué le dirías? Me parece muy importante. Mira, es una respuesta muy simple, pero es muy importante. Le recomendaría a esos padres mucha comprensión, mucho amor y mucha paciencia. Porque lidiar con el déficit de atención, con la hiperactividad o con cualquier patología mental no es fácil al principio, porque no tienes una guía de cómo actuar, no tienes una guía de cosas por hacer, tienes que aprenderlas. Y sobre todo estas virtudes que acabo de mencionar: paciencia, comprensión, mucho amor. Eso solamente les recomendaría. Y ellos aprender, ellos ir a terapia para aprender cómo lidiar con esta persona, para hacerla sentir bien con lo que es, para explotar sus virtudes. Que son muchísimas. Que son muchísimas. Exactamente, que son muchísimas. Ay, qué bonito. Ricky, gracias por venir a hablar de eso, de verdad, en el podcast. Creo que es súper... Muchas gracias a ti. También me siento muy bien explicando esto, porque tú me lo dijiste, pero ahorita lo estoy concientizando mucho. Esto puede ayudar a personas que realmente lo necesiten. Totalmente. ¿Y qué le dirías, no solamente ahora a un padre, qué le dirías a la persona que lo está padeciendo? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué te hubiese gustado
gustado que te dijeran a ti, Ricardo, de 15 años, de adolescencia? Mira, la impulsividad es tanta, la ansiedad es tanta, que yo sé que es muy difícil de soportar. Pero poco a poco y trabajándolo, pueden explotar las virtudes, inclusive pueden explotar los defectos que tengan, en este caso la patología de la que estamos hablando, TDIH. Qué bonito. Y también yo voy a agregar algo, y es que de verdad siempre apóyense en profesionales. No, o sea, el tema de aprender uno solo, yo sé que eso es increíble, pero si por ejemplo tú lo tienes, o sea, tú tienes una patología así y tú eres un joven que tú crees que es lo que tú estás teniendo, sin necesidad de que te lo digan tus padres, díselo a tus padres y diles que te gustaría, por ejemplo, ir a ver una cita, o sea, exacto. Oye, yo quiero ir a ver a un especialista sobre esto porque... Pero hablando Ajá. en el mismo tema, si es contigo que lo estás padeciendo o si es contigo que crees que lo estás padeciendo, aunque creas que eso te fastidia, te aburre, te obstina, ¿por qué coño tengo que ir a esa cita? Voy a estar sentado por media hora esperando, luego voy a estar una hora hablando con esa tipa, con ese tipo, ¿para qué quiero ir a esa vaina? Pero vale mucho la pena, vale mucho la pena y hay que aprender mucho de esto. Y como estábamos hablando, sí, podemos ser muy autodidactas, podemos aprender muchas cosas, pero esto es algo muy importante que nos lo tiene que, o sea, viene muy bien que nos lo explique un profesional. Claro. No, y que te diga también el profesional, oye, estás bien, solamente que tienes esto, vamos a tener este plan de acción, ¿sabes? Exacto. Este plan de acción, y también los padres, o sea, los padres ahora hay menos estigma como ya hablamos en parte del episodio, pero creo que todavía hay personas que dicen, ¿por qué yo le voy a buscar una ayuda externa a mi hijo? Suficiente conmigo, ¿sabes? Como madre y padre. El amor puede ser infinito. La ternura, la comprensión pueden ser infinitas, pero si no se tienen las herramientas adecuadas, va a ser muy difícil criar a ese niño como tiene que hacerse. Hay que buscar ayuda para los terceros, los padres, la familia, que aprenda cómo lidiar con esa persona, con ese ser humano, y para que ese ser humano aprenda cómo lidiar consigo mismo, porque no lo sabe, solamente se desespera y tienen que entenderlo. Qué bonito. Te amo. Dale, Por cierto, te amo. Ok, quiero que nos den tus redes sociales, o sea, la que tú quieras dar, si quieres dar tus contactos, porque yo quiero que si hay alguien que quiere preguntarle a alguien que lo ha vivido y escuchar unas palabras tuyas, que lo puedan hacer. No sé si me lo permites. Por supuesto. Gracias. Por supuesto que sí. Sí, porque es buenísimo. Ajá. Dinos por favor cómo contactarte. Por supuesto. Mi Instagram personal es Rick, R-I-C-K, _ Rick al revés, es Casir, _ Luengo. Sería Rick, Rick al revés, que es Casir, _ Luengo. No se preocupen que yo se los voy a colocar aquí abajo para que lo puedan ir a ver, ¿ok? Y no sé si quieres decirles algo, quieres invitar a algo. Estuve realmente encantado con hacer este video. Muy encantado. Espero que le pueda ayudar a muchas personas. Estaré en completa disposición para apoyar a cualquier familiar o a cualquier paciente que esté lidiando con sus demonios. Nosotros de todas maneras vamos a seguir ondeando
este tema tan interesante que es la salud mental. Vamos a seguir hablando de otros trastornos, explicarlos, explicar cómo podríamos diagnosticar, o sea, no diagnosticarnos, sino darnos cuenta de ciertos síntomas para poder buscar ayuda. Y claro, también emotivamente pensando en hacernos sentir mejor, poniéndonos en el lado humano. Claro. Y te puedo preguntar una última cosa antes de ya despedirnos. ¿Qué es lo que más... No, No, sí, porque estás diciendo. ¿Qué es lo que más admiras de ti, Ricky? lo que más admiro de mí. No, nunca me ha gustado enumerar cosas que me gustan. Porque, no sé, esta cosa me gusta demasiado, pero esta me gusta demasiado. Y no voy a decir que esta es la primera y esta es la segunda. Las dos están de primera. Entonces, ¿qué sería lo que admiras? No sé. Mira, o sea, algo que me gusta mucho de mí es vivir tanto el arte. Me fascina vivir tanto el arte. En todo aspecto, con la música, con los artes visuales. Me encanta vivir la música en mi vida. Qué bonito. Y yo también te admiro, ¿viste? Quiero que sepan que él siempre ha sido mi maestro de vida. Y yo siempre te lo he dicho. Bueno, más últimamente. Porque me has enseñado a ver el mundo de una óptica que sin haberte tenido durante toda mi vida, no hubiese sido posible. Porque hubiese visto nada más la vida a mi prisma. Pero cuando tienes a alguien que amas tanto al lado tuyo, te adaptas, ¿sabes? Te adaptas para entenderlo. Y eso te hace evolucionar. Y tú me has hecho evolucionar, Ricky. Tú también. Te amo. Con buena disposición siempre se puede aprender de alguien. Claro que sí. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el emotivo episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes. Has visto otro episodio del podcast Arregla tu desastre interior. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes.